Vamos a continuar con el estudio de las componentes rectangulares de un vector. Para ello vamos a retomar el triángulo rectángulo que ya habíamos analizado en el video anterior, donde vimos algunas características de dicho triángulo. Miremos aquí este triángulo rectángulo. Allí tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. Aquí marcamos la hipotenusa con C. Recordemos entonces que un triángulo rectángulo es aquel donde dos de sus lados forman un ángulo recto, y esos dos lados que forman el ángulo recto los llamamos catetos. El tercer lado se llama hipotenusa. También vimos en el video anterior lo que es el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hoy vamos a analizar otros elementos del triángulo rectángulo que nos van a permitir obtener unas expresiones que nos van a permitir hacer otros cálculos necesarios en las componentes rectangulares de un vector. Observemos aquí estos elementos adicionales. Tenemos dos ángulos aquí en rojo. Uno lo llamamos ángulo alfa, que es este. El ángulo alfa está al frente del lado A. Siempre es una forma de escribir los ángulos. Si este lo llamo lado A este lo llamaré ángulo alfa. Y por lo tanto, si este es el lado B, a este lo llamaré ángulo beta. Es una forma de nomenclatura para escribir los elementos de un triángulo. Bueno, vamos a necesitar conocer unas características de estos triángulos. Este lado, que es el cateto A, está opuesto al ángulo alfa, es decir, que está al frente del ángulo alfa. Por lo tanto, lo llamo lado opuesto. Este es el lado opuesto o cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo alfa. O sea que el lado A está opuesto al ángulo alfa. Entonces por eso lo llamo cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo alfa. Pero a su vez es adyacente al ángulo beta. Adyacente porque ayuda a formar el ángulo. Entonces eso lo vamos a tener muy en cuenta cuando hablemos de cateto opuesto y cateto adyacente. A es un cateto opuesto al ángulo alfa. Opuesto porque está al frente. Estamos hablando aquí con relación a alfa. Pero A es adyacente con respecto al ángulo beta. Entonces esos dos elementos los vamos a considerar para poder definir otras expresiones. Entonces repetimos, A es opuesto a alfa, A es adyacente a beta. Ahora, si miramos el lado B o el cateto B, pues también podemos decir algo similar. B es opuesto a beta, pero adyacente a alfa. B es opuesto a beta, pero adyacente a alfa. Entonces, con estas dos definiciones vamos a definir nuestras razones trigonométricas. Una razón trigonométrica simplemente es una comparación de los lados de un triángulo, por eso se llama trigonométricas. Cuando hablamos de razones entre cantidades, lo que estamos haciendo es comparar dos cantidades, y eso es lo que vamos a hacer enseguida, comparar las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Por eso se llaman trigonométricas, porque es el estudio de las medidas de los triángulos. Entonces vamos a mirar el triángulo rectángulo. Aquí he dibujado el ángulo recto. Aquí está el ángulo alfa y el ángulo beta. El lado A, el lado B y la hipotenusa. Aquí está alfa y aquí está beta. Ahí tengo los elementos de un triángulo rectángulo. Sus tres lados A, B, C y sus ángulos interiores alfa y beta.
Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. Es decir, que si yo sumo el valor de este ángulo con el valor de este ángulo y el valor de este ángulo, el resultado va a ser 180 grados. Y eso se cumple en todo triángulo. Pero como este es un triángulo especial, donde este ángulo mide 90 grados, siempre va a medir 90 grados, entonces entre estos dos suman 90 grados. Es decir, que alfa más beta suman 90 grados. Es decir, este puede medir 60 y este puede medir 30. Entonces 30 más 60 da 90. Eso es lo que también tenemos que considerar en un triángulo rectángulo. Ahora, empecemos a definir cuáles son las razones. La primera razón la llamamos seno. Aquí está escrita en inglés, sin alfa. Pero lo podemos decir seno alfa. ¿Qué es seno alfa? Seno es un número que resulta de dividir lo que vale el cateto opuesto sobre lo que vale la hipotenusa. Entonces, esta es mi primera razón trigonométrica. Razón trigonométrica seno. Se refiere a que estoy comparando el cateto opuesto con su hipotenusa. Entonces, si divido el valor del cateto opuesto, que en este caso es A, con el valor de la hipotenusa, ese resultado que obtengo se llama seno alfa. Estoy hablando en relación a alfa. Olvidémonos de beta por el momento. Estamos hablando en relación a el ángulo alfa. Vamos a definir entonces la función seno, o mejor, la razón trigonométrica seno, como el resultado de dividir A sobre C. En este caso, A, que es el opuesto, sobre C, que es la hipotenusa. En este momento, entonces, tenemos para este triángulo en particular que seno alfa es A sobre C. Entonces, cuando nos pregunten a qué es igual el seno de alfa en un triángulo rectángulo, voy a contestar que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. No voy a decir que seno alfa es A sobre C, no, porque no sé si A es adyacente u opuesto. Simplemente aquí se cumple que A es opuesto porque estamos hablando de este triángulo en particular. Entonces el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Miremos la segunda razón trigonométrica. La llamamos coseno y se simboliza cos. Entonces coseno alfa es el resultado de dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, este valor de este lado sobre la hipotenusa. Ahí tengo entonces que al dividir esas dos cantidades, el resultado que obtengo lo llamamos coseno alfa. Para este triángulo en particular, coseno alfa será B sobre C. Y cuando me pregunten a qué es igual el coseno de alfa en un triángulo rectángulo, pues simplemente diré cateto adyacente sobre hipotenusa. No voy a decir que es B sobre C, porque yo no sé si B es el cateto adyacente. En este triángulo el cateto adyacente es B, pero puede ser que en otro triángulo B lo haya puesto acá. Entonces ya dejaría de ser el adyacente y sería lo opuesto. Eso depende de cómo cuadre yo las letras en el dibujo que haya hecho. Y tenemos otra razón trigonométrica que la llamamos tangente alfa. ¿Y qué es tangente alfa? Tangente es el resultado de dividir el cateto opuesto, en este caso A, sobre el cateto adyacente, en este caso B. Ahí tengo entonces que esto se llama tangente. Se simboliza para este triángulo A, que es el opuesto, sobre B, que es el adyacente. Y estas tres razones trigonométricas que hemos escrito, seno, coseno y tangente, están relacionadas a el ángulo alfa. Es decir, me olvidé de beta. Pero obviamente para beta también puedo definir las mismas razones trigonométricas que lo he hecho para alfa. Entonces también voy a decir seno de alfa, de beta, seno, coseno de beta y tangente de beta. Vamos a mirar cómo me quedarían si en vez de alfa trabajo es con beta.
Entonces empecemos. Seno beta, ya me voy a olvidar de alfa. Ya sabemos que el seno de un ángulo cualquiera, en este caso beta, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que siempre que yo haga esta división del cateto opuesto sobre la hipotenusa, el resultado se llama seno. En este caso estamos hablando de seno beta, entonces el cateto opuesto aquí es B. Entonces el seno de beta será B sobre C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es similar a lo que hicimos para alfa. Coseno beta. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno en un triángulo rectángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como aquí estamos hablando de beta en este triángulo, entonces es adyacente, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Entonces coseno de beta es A sobre C. Si me preguntan cuál es el coseno de beta, en este triángulo será A sobre C. Y miramos ahora tangente de beta. ¿A qué es igual tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como estamos hablando de beta en este triángulo, entonces cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Entonces la tangente de beta será B sobre A. Entonces ahí tenemos las razones trigonométricas para los ángulos alfa y beta.